permitan poder hacer esta grabación para que no solamente ustedes, sino también quienes puedan ingresar más tarde, pues también puedan ver esta sesión. Entonces, esta sesión, pues vamos a arrancarla. En un segundo yo me muevo por acá, haciendo lo que hemos hecho siempre, ¿no? Ese pequeño recorderis de dónde venimos. Recuerden que hemos venido recorriendo una ruta que la hemos llamado la ruta emocional. Tuvimos una primera sesión donde dijimos qué es eso qué es eso de las emociones y por qué es relevante. Tuvimos una primera sesión, una segunda, perdón, donde trabajamos la rabia, la tristeza y el miedo. Tuvimos una tercera sesión donde trabajamos la ternura y donde trabajamos la alegría. Y vimos algo que llamamos la ruta emocional, que era como una especie de método, de metodología para elevar la conciencia emocional en mí, eso cómo se ve, pero también cómo se ve en el otro. Y la sesión de hoy, de octubre 14, pues lo que busca es empezar a entrar en el terreno de la educación emocional y de las competencias emocionales. Entonces, siguiendo pues en ese objetivo, estamos trabajando la autoconciencia, la expresión emocional, pero también que yo pueda ver cuáles son esas competencias, cómo las veo en mí, cómo las tengo presentes como maestro y cómo las puedo ver en el aula. También habíamos dicho que una emoción, pues es acción, una emoción es movimiento, una emoción no es solamente algo que yo digo o siento, no, una emoción hace que yo busque algo, yo busque una meta, me adapta. Más que buenas o malas, las emociones me permiten que yo me adapte al contexto. Sin ellas, difícilmente sobreviviríamos. Dijimos que es una brújula, es decir, nos orientan. Yo puedo saber si Pedro, si Antonio, si María, algo les agrada o no, en la medida en que yo puedo ver en ellos su emoción. Impactan la atención, la memoria, el aprendizaje. Cuando vimos a Begoña Ibarrola, ella nos decía muy bellamente que son las guardianas del aprendizaje. Dijimos también que esa emoción es instantánea, es pasajera y se va construyendo en las relaciones. Dijimos también que la emoción parte de un hecho, de una situación concreta, pero esa situación, ante las situaciones cotidianas de la vida, tendemos a valorarlas de manera inconsciente. Y esa valoración es neurofisiológica, comportamental y cognitiva. Aquí mi cuerpo responde, aquí respondo a un comportamiento y aquí le pongo nombre a esa emoción y digo lo que siento se llama tal, rabia, alegría, molestia, confusión. Y eso hace que yo tenga ganas de hacer algo en la acción. Esta es otra manera de verlo, mucho más simple. Hay un hecho, hay un disparador. Dijimos que ese disparador es un pensamiento, es un juicio que yo tengo acerca de algo. Entendido el juicio como aquello que creo que está bien o mal. No es juicio eso que tradicionalmente hemos dicho de que no juzgues mal acerca de algo a alguien. Es inevitable que aparezca en mí un pensamiento. Ese pensamiento hará que yo sienta una emoción y esa emoción provocará una acción. La meta es una acción y el disparador es un pensamiento. La meta es una acción y también es un comportamiento, que yo me voy a comportar de una manera o de otra. Y dijimos que hay muchas emociones, pero que si yo me habitúo a decir, estos son pensamientos, el pensamiento de la injusticia, o el juicio de la injusticia, o de la amenaza, o la pérdida, pues esto me va a permitir ubicarme a mí como persona, pero también saber si mis estudiantes piensan que algo es injusto, que algo los amenaza, o que para ellos algo es una pérdida, y en consecuencia, cuáles son los comportamientos que ellos presentan. Eso bueno, y esto fue la última que vimos, que es la ruta, también una ruta que me va a permitir que yo me vea en movimiento, que yo vea cómo es que esa emoción va apareciendo en mí. Ahora bien, ya hoy pues estaríamos conectándonos con las competencias de la educación emocional, ¿cierto? De eso se trata esta sesión de hoy.
y para que la podamos. Gabriel, Hola, disculpa, ¿me escuchas? claro, te Disculpa. Lo escucho que muy bien. pasa es que la profesora Liliana escribió en el chat que no escucha nada. Ah, Sigue sin escuchar. Dice si puedes salir y entrar de nuevo. A claro, ver yo si. creo que sí. Y les pregunto, ¿los demás me escuchan? ¿Sí? Yo Patricia, sí. Constanza, ¿sí? Sí, bien. Perfecto. Sí, sí, la recomendación si es que salgas, inclusive si tienes como reiniciar tu máquina, lo puedas hacer. Y la ventaja es que la sesión está grabada, pues por si te llega a pasar algo en tu máquina. ¿Vale? Bueno, gracias por eso, María José. Entonces, muy bien. Entonces, sigamos donde íbamos. Entonces, empecemos a hablar de estas competencias, ¿sí? Y para empezar a hablar de ellas, pues digamos, pues primero, tal vez se preguntará ya Karen, pero es que Gabriel, hemos venido hablando todo este tiempo de emociones. Este es un programa de educación emocional, pero pues eso de educación emocional, ¿eso qué es? ¿Eso para dónde va? ¿Y esto por qué es importante? Entonces, digamos, como una primera idea para esta sesión de hoy, que el propósito de la educación emocional está centrado en desarrollar las competencias emocionales. Eso como que una cosa nos va a llevar a la otra. Si yo hablo de educación emocional, indudablemente eso me va a llevar a hablar de competencias emocionales. La diferencia que vamos a encontrar entonces en inteligencia emocional y educación emocional es la siguiente. La educación emocional es el desarrollo de las competencias, mientras que la inteligencia emocional es un constructo, es una construcción que la psicología o el mundo del desarrollo humano ha hecho para decir que una persona es inteligente emocional si cumple estas características, si cumple estas condiciones. Entonces, casi que hoy pudiésemos afirmar que si yo desarrollo la educación emocional, estoy desarrollando competencias emocionales y al desarrollar las competencias emocionales, estoy promoviendo el desarrollo de la inteligencia emocional. En el mundo de la educación, hablamos más de educación emocional. En el mundo organizacional, hablamos más de inteligencia emocional. Pero cuando ya lo vamos a ver en la práctica cotidiana, casi que para no complicarnos un poco la vida, estamos hablando más o menos de lo mismo. En este contexto, que es un contexto educativo, vamos a preferir entonces hablar de educación emocional. Entonces, si la educación emocional tiene que ver con las competencias, pues entonces, para la educación, este proceso de desarrollar las competencias es un proceso educativo, continuo y permanente. Puedo estar en el vientre materno tal vez, puedo estar de bebé, puedo tener 80 años y todavía el desarrollo de las competencias emocionales es posible. Lo que busca entonces también la educación emocional es capacitar a la persona para que esas competencias puedan acompañarlo toda su vida y que eso aumente el desarrollo de esas competencias, generen en el bienestar personal y social. Esta es una definición que nos trae Rafael Vizquerra, experto en educación emocional, y él piensa entonces que la educación emocional es un asunto que dura toda la vida, no termina eh, porque mi proceso escolar pues haya terminado. ¿Qué será entonces una competencia? Entonces una competencia es es un mix o una combinación que va a recoger una capacidad y esa capacidad pues va a hablar de que yo puedo hacer algo, pero no solamente el que yo lo pueda hacer, sino que yo pueda saber y ese saber esté acompañado de una habilidad. Esa habilidad hablará de una destreza. Son conceptos que son separados, pero que juntos van construyendo la competencia. También entra una aptitud, es decir, una predisposición para ser capaz de una actitud. Aquí entra la motivación. Pues puede ser que yo tenga la habilidad, pero yo no tengo la actitud. Soy muy bueno haciendo algo,
pero es que no me agrada hacerlo. O también puede ser que tenga la actitud, pero mi habilidad no es muy alta, mi destreza no es muy alta. La competencia pues va a requerir una experiencia, es decir, que yo la pueda poner a prueba, que yo haya ido a la acción, a la experiencia, para poderlo incorporar, y también unos valores que van a cuidar que esas capacidades, esos conocimientos y esas habilidades pues puedan desarrollarse. Estas competencias pues implican que se vean en un comportamiento, es decir, que yo pueda ver que el otro lo logra, que el otro lo puede hacer. De una manera un poco más resumida, esta competencia pues va a implicar un conocimiento, es decir, si yo quiero tener competencias en algún deporte, por ejemplo, pues yo necesito saber acerca de ese deporte. O si quiero ser maestro, tengo que tener conocimientos acerca de ser maestro. Eso nos pone en el contexto del saber. Sin embargo, el saber en la competencia no es suficiente. Implica también una habilidad. Entonces, con ese saber, ¿qué hago yo con él? Es decir, es un saber hacer. Y por último, pues juegan también unas actitudes y unas conductas. Y es, aunque yo tengo la habilidad, tengo el conocimiento, que yo pueda saber estar y saber ser. Entonces, no es suficiente para la competencia con que yo tenga dominio de la habilidad, sino que en el contexto de la educación emocional tiene inclusive hasta un carácter ético y un carácter comportamental. Entonces, deben estar integrados. Esto explica un poco por qué algunas personas saben mucho de felicidad, por ejemplo, pero cuando les preguntas si son felices o cuando les preguntas si son capaces de generar su propio bienestar, ahí la cosa como que se queda un poco más corta. Entonces, si bien la competencia ya trae incorporado todo esto, pues también en la educación emocional implica saberlo hacer. Entonces, la competencia se va a desarrollar durante toda la vida y puede mejorar. Nunca se va a quedar por allá guardadita, siempre va a poder mejorar. Pues, una persona va a poder manifestar una competencia en un área específica de su vida, en un contexto dado. No somos competentes en todo, no lo somos. Y puede ser que en un contexto diferente una persona logre tener una competencia en un nivel muy alto, pero la misma persona en otro contexto podría mostrarse incompetente. Esto podría explicar también el que en algunos contextos alguna capacidad que tengo yo de emocionarme es mucho más alta que en otros contextos o con otras personas. Entonces, dicho esto, aquí empezamos a instaurar ese concepto general de lo que significa una competencia. Implica entonces un ejercicio complejo, pues. Yo en algunos casos he dicho, y yo creo que ya me lo han escuchado, y es, ¿cuántos ejercicios se hacen para aprender las tablas de multiplicar? O para aprender trigonometría, o para aprender cálculo. Pero si le preguntamos a Marisela, o a Yailin, o a Oriana, o a Patricia, ¿cuántos ejercicios han hecho para desarrollar su capacidad de manera deliberada? Seguramente la respuesta es como que, ay, como que no lo hacemos de la misma manera. Entonces, la educación emocional va a implicar también un ejercicio sistemático que debe tener unas herramientas, que debe tener una estructura, que debe tener una rigurosidad, que debe invitar a un plan para que no quede ahí como a ver qué va pasando con ella. Entonces, continuemos entonces donde vamos. En un segundo yo cambio aquí de diapositiva. Entonces, ¿para qué un modelo? ¿Eso para qué? Puede ser como una evidencia o algo muy obvio, pero yo pienso que cuando nos sentamos a conversar acerca de ello, pues pareciera no ser tan obvio. Entonces, lo que busca un modelo de competencias, pues es, primero, pues adquirir un mayor conocimiento acerca de mis propias emociones, desarrollar esas habilidades, ver las emociones en los demás, saberlas identificar,
saber denominar las emociones correctamente. Por eso fue que nosotros estuvimos trabajando las 3 primeras sesiones acá, para poderle dar nombre a la emoción, también para poder identificar la habilidad, bueno, en este caso puntual es de regular esa emoción, subir el umbral de la gestión de la frustración, desarrollar la habilidad de generar nuevas emociones en mí que yo no sabía que podía desarrollar, también la habilidad de automotivarme. Miren esto tan esencial. Justamente esta semana, conversando en otro escenario, una madre de familia me decía que su hijo, ante una situación que le implica muy baja gestión de una situación, pues rápidamente tiende a frustrarse, porque no logra resolver la situación, aún sabiendo que la decisión implica unas capacidades muy básicas para otros seres humanos. Y por último, pues es adoptar una actitud positiva ante la vida. Entonces, se vuelve esencial para para cualquier institución educativa, para cualquier familia, para cualquier municipalidad de cualquier lugar del mundo, que todos sus habitantes pues puedan tener estas competencias en un nivel de desarrollo alto. También, digamos que lo que busca la educación emocional, pues ya aquí ya habíamos mencionado algunas de estas cosas, saber cuál es eso de las emociones, cómo es que se dispara en mí una emoción, saber cómo se dan en los demás, cómo las denomino de manera correcta. Bueno, aquí creo que la diapositiva está un poco, tiene algunas líneas repetidas, pero vienen ideas nuevas, por ejemplo, como el aprender a fluir, que lo pudimos ver el pasado martes. ¿Qué significa eso de fluir? Poderme conectar con algo que disfruto hacer, que me invita a desarrollar las capacidades, que me pongo metas. Entonces, todos estos objetivos de la educación emocional, pues es esencial también, sobre todo porque si en tu institución educativa estás imaginando desarrollar un programa de educación emocional, pues estos son algunos de los principios y de objetivos que pudieras seguir. Y si ya los tienes, si ya tienes ese programa, pues te va a permitir chequear y validar si algunos de estos elementos ya los tienes incorporados o no. Entonces, llegamos al punto al cual yo quería llegar. Y aquí quiero hacer como una precisión, y es que hay varios modelos de competencias emocionales. Si tú te sientas a leer a Daniel Goleman te va a plantear unas competencias. Pero hay varios modelos, en esencia hay varios modelos. Hoy yo quiero traerles este modelo, es un modelo que ha sido desarrollado en la Universidad de Barcelona por Rafael Vizquerra y por el Centro de Investigación que hay allí en la universidad, y está documentado pues en varios textos. Lo que vamos a... Bueno, y también porque lo traigo, porque está muy focalizado en el contexto educativo. Yo creo que hay ahí una característica que es importante resaltar. Y la segunda tiene que ver con que este modelo, pues yo pueda tener patrones de comparación con otras instituciones. Creo que ese es un elemento importante. Cuando ves a Daniel Goleman tiene ¿cómo llamarlo? Una descripción que va muy a lo organizacional, también va a lo educativo, claramente, pero creo que nos sentimos más cómodos cuando lo ponemos en el contexto de la escuela. Sin embargo, si comparas modelos, vas a mirar que tienen elementos muy en común, mucho, muy en común. Pareciera ser que hay más elementos en común que los que aquellos que no lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a empezar a ver competencia por competencia. Vamos a ver cuáles son como las dimensiones que trae la competencia y qué implicaciones tiene esa competencia. Vamos a hablar entonces de 5 competencias. Cuando terminemos de ver las 5, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a salas, ¿sí? Para que podamos conversar acerca de cómo esas competencias se van dando en mi institución o en mi salón de clase.
y si esas competencias las vemos en un nivel de desarrollo alto, bajo, y podamos conversar acerca de ellas. Las invito y los invito a que si desean tomarle fotico a la diapositiva lo hagan para que la conversación que vamos a tener más tarde pues pueda ser más potente, y cuando estemos llegando allá también les voy a compartir una diapositiva resumen si por alguna razón se les dificultó hacerlo, ¿vale? Entonces, entremos a ver esas 5 competencias. Entonces, estas competencias pues, son las competencias, como les dije, que se trabajan en la Universidad de Barcelona, desarrolladas por el Centro de Orientación Pedagógica de la Universidad de Barcelona, que se llama GROP, y que también en consecuencia trabajamos en la RIED, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Estas mismas competencias sí, las vas a encontrar en los textos de Rafael Vizquerra. Entonces, ¿qué dice Rafael y qué dice el Centro de Investigación de Orientación Pedagógica y la RIED? Hay 5 competencias, que son la conciencia emocional, a ver, eso está por acá, la conciencia emocional está por acá, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Vamos a empezar a ver entonces de una en una y vamos a empezar por esta, que es la conciencia emocional. Entonces, esta competencia dice que es la capacidad que tengo yo de tomar conciencia de mis propias emociones. Por eso fue que tuvimos 3 sesiones hablando solo de qué es la rabia, qué es la alegría, para qué me sirve, cómo se detona, cuáles son los comportamientos que las disparan, cuál es el comportamiento que persigo yo cuando veo esa, o cuando aparece en mí esa emoción. Lo que hicimos durante 3 sesiones fue potenciar la conciencia emocional. Si esta competencia no está muy desarrollada y no está muy trabajada, difícilmente se podrán dar las otras. No quiere decir que no sea posible, pero tanto el adulto o el niño o el adolescente pues van a encontrar muchas limitaciones porque no logro saber eso que siento, cómo se llama. O logro sentir eso que me pasa, pero se me va a dificultar saber a dónde me lleva la emoción. Entonces, esta es una emoción, perdón, una competencia central. Y si en tu institución educativa estás buscando trabajar de manera consistente un programa de educación emocional, mi recomendación es que empieces por acá. Este sería como el primer nivel. Si bien es cierto, todas las competencias se conectan entre ellas, este es esencial. Y de hecho, la herramienta que vamos a ver en la próxima sesión, pues nos va a ayudar también a fortalecer esta conciencia. Entonces, esta competencia me dice, necesito tomar conciencia de que efectivamente siento la emoción. A ver, yo cambio por aquí mejor a este resaltador, eso. Que efectivamente yo siento la emoción, pero que también soy capaz de reconocer y de ver que al otro, a mi compañero, también a mi estudiante, pues él también tiene una emoción. De manera que esa capacidad de sentirla, de verla, de nombrarla, pues permita y posibilite que yo pueda, sin que inclusive nadie en el aula me hable, yo pueda darme cuenta, aquí pasa algo, aquí en esta conversación, aquí como que hay un clima emocional, ¿sí? La emoción no solamente aparece en el ser humano, sino que en el vínculo que vamos teniendo, el aula, la institución educativa tiene también una emoción. Entonces, ¿qué compone esta conciencia emocional? Pues la va a componer la toma de conciencia de mis propias emociones. Esta ya sería como una subdimensión de ella, de la conciencia emocional. Entonces, acepto que tengo emociones. Acepto. Esto puede sonar muy básico, pero me pasa todo el tiempo, tanto en lo educativo como en lo organizacional.
que el adulto dice, eso de emocionarse, eso conmigo no va. A mí no me pasa nada. Y eso de emocionarse es para personas frágiles y gente ahí vulnerable que no es capaz de orientarse en la vida. Entonces, esto pues nos va a llevar a aceptar que sí siento emociones y que en consecuencia esa emoción que yo siento se llama de tal manera. Cuando a mí alguien me dice, Gabriel, estoy muy emocionado, yo le pregunto, sí, ¿y de qué emoción? Es una expresión como muy coloquial, ¿no? Pero cuéntame qué nombre le das a eso que sientes. En tercer lugar, que yo pueda comprender en qué emoción está el otro. Y en cuarto lugar, pues tomar conciencia de que efectivamente nuestras emociones tienen un vínculo que va a generar, que va a entrar en sintonía con la razón. Los seres humanos, voy a suspender un segundo, los seres humanos tenemos como dos sistemas de información. Un sistema racional, pero también hay otro sistema emotivo y es difícil de separarlos. Entonces, cuando alguien, Claudia, cuando alguien nos dice, no, es que a mí no me pasa nada, ahí está trayendo una explicación, pero también está trayendo una emoción de apatía. Van juntas. Difícilmente yo las puedo separar. La emoción me provoca esto de que quisiera hacer, pero la razón me permite explicarlo. Hola. Hola Marta, ¿cómo te va Marta? Bienvenida Marta. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un perro, pues vemos que un perro, seguramente Javier, si tienes, has visto por ahí un perro, el perro mueve la cola expresando alegría de verte, pero el perro en su capacidad cognitiva cerebral ladra, pero el perro no te dice, hola Javier, bienvenido. Entonces, inclusive está en ellos, hay una cierta capacidad de razonamiento y una cierta capacidad emotiva. Quien quiera profundizar en ese vínculo, pues hay un texto maravilloso de un señor que yo sé que ustedes conocen, que se llama Charles Darwin. Y Charles Darwin, cuando empezó a estudiar las especies, se dio cuenta que en el ser humano, en los caballos, en los perros, en los gatos, había una expresión emotiva. Solo que a partir de su corporalidad, pues ellos lo expresan de manera diferente, pero es algo que está inclusive, que hace parte de los mamíferos, ¿no? Independientemente de, como de la especie. Solo que el ser humano, pues, pudo perfeccionar más esta capacidad. Ahora, cerrando esa idea un poco larga, la conciencia emocional se vuelve esencial, se vuelve absolutamente esencial. Pareciera ser sencilla, simple, pero tenemos unas deudas históricas muy grandes con esta competencia. Cierro diciendo que recientemente un adulto en una organización me decía, Gabriel, yo no me había dado cuenta de lo desconectado que estoy de mis compañeros. Yo no me había dado cuenta que cuando yo ya les puedo contar qué hice el fin de semana, solo con eso, ellos fueron capaces de establecer un vínculo superior. Yo me pregunto, este ser humano que tal vez tiene más de 40 años, han pasado 40 años y no se había dado cuenta, no se había atrevido tal vez a traer una emoción distinta para relacionarse con sus compañeros. Y a sus 40 y tantos años se da cuenta que si cambia la emoción, cambia su conversación y cambia su comportamiento. Entonces, no estamos tan lejos de que a quien yo tenga al lado le ocurra lo mismo o que a mí me pase lo mismo. Varias de las instrumentos o herramientas que les he enviado en un PDF, espero que los puedan estar recibiendo, varias de esas actividades que están contenidas en ese documento van a trabajar la conciencia emocional. Es esencial la conciencia emocional. Entonces,
vamos a pasar a la segunda, ¿sí? Porque pues todo no se puede quedar en conciencia emocional. Si aparecen preguntas, comentarios, vayan al chat, escríbanlas, ¿sí? Aquí estoy yendo un poco rápido para que ahorita sean ustedes quienes puedan conversar en las salas, pero si tienen alguna pregunta, pónganla, por favor. Entonces, ya vimos esto de la conciencia emocional. Vámonos a la segunda. La segunda, pues ya dice, ok, Karen, yo acepto o empiezo a aprender que soy consciente de la emoción, pero es que será muy relevante poderla regular. Entonces, no es suficiente con que yo diga que sí, siento la rabia, pero no me hablen porque es que ustedes saben yo cómo me pongo cuando me enojo. Implica también que yo pueda ver los matices, que yo pueda saber que hay algo que se llama molestia, pero que también hay algo que se llama ira, que yo pueda elegir en este momento, en esta conversación, en este contexto, con esta persona, cuál es la intensidad que mi emoción debe traer. ¿Debe traer molestia? ¿Debe traer enojo? ¿Debe traer rabia o ira? ¿Debe generarme duda? ¿Debe generarme tristeza? ¿O debo sentirme muy deprimido, muy reflexivo? Entonces, la regulación es esencial. Por eso, esta competencia habla de la capacidad de gestionar de forma apropiada esa emoción. Esto en el contexto escolar es esencial. Los niños irán aprendiendo que sí sienten la emoción, pero que tal vez la intensidad de tu rabia en mí se llama ira, pero en el otro se llama molestia. Y que ellos puedan compararse entre ellos como en cada uno su emoción aparece en distintas intensidades. Y tal vez esto que trae la competencia es aún más exigente y es elegir la emoción en un momento específico. Esto, cuando yo he trabajado inteligencia emocional con los adultos, es tal vez de lo que más sorpresa genera, porque allá tal vez Paulina, Jimena o Sonia también se preguntará, pero ¿cómo así, Gabriel, que yo puedo elegir? Sí, lo puedes elegir, lo puedes elegir. La persona que tiene una baja conciencia emocional, pues lo que le va a ocurrir es que la emoción como que lo asalta. Es decir, la emoción llega, pasa por encima de él y no sabe qué le pasa. Entonces, es una persona que puede ir rápidamente a la ira, rápidamente a la euforia, rápidamente a la tristeza, y como no conoce los matices de cada emoción, pues no se le va a dificultar decir, voy para una reunión, voy a tener una conversación con un niño, con un padre de familia, y para esta reunión yo necesito sentir un poquitito de más ternura, necesito proteger más, pero también después de media hora voy a necesitar un poco más de límites, de dignidad, y ahí voy a tener que traer un poquitito de más rabia. Entonces, ese ejercicio va provocando en mí que yo sea capaz de empezar a elegir qué emoción quiero traer. Si cuando aprendiste matemáticas te equivocaste muchas veces, allá Karen se muere de la risa y Claudia se mueren de la risa recordando cómo hicieron ejercicios de matemáticas, eh, pues aquí va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Una cosa es intentarlo y otra cosa es tener éxito. Como juzgamos que no voy a tener éxito, entonces suelto y digo, mejor no lo hago. Sería como decir, como no me va a ver bien en matemáticas o como no voy a entender el libro, mejor no lo leo. Entonces, el llamado es a experienciarla, a probarla, a ver qué me va pasando con ella. Y habrá momentos donde lo voy a lograr y momentos donde no. Pero la regulación no va a llegar ni de un libro, ni de un consejo de un amigo.
La emoción es cómo aprender a nadar, Nicole y Oriana. La emoción significa que te tienes que meter allá a la piscina. La emoción se aprende sintiéndola, no se aprende solo de acá, por la razón. Entonces, si estás en un programa de la ruta emocional, pues aquí estamos procurando que te llegue el saber. Pero cuando te invitamos a hacer la acción práctica, es para que la acción práctica te lleve a meterte allá a la piscina. Entonces, se vuelve esencial la regulación. Y si se ponen a mirar en todo el planeta, en Colombia, en Chile, en Europa, en distintos países, lo que hoy nos está generando mucha dificultad es la regulación de la ira. Tenemos distintos llamados o distintas evidencias que nos muestran que la emoción de la indignación es la que está dificultando que podamos cooperar, construir. Entonces, me pregunto, ¿no será necesario que aprendamos a regular nuestras emociones y muy especialmente la rabia para que podamos tener un Chile mejor, un país mejor y disminuya el bullying, el acoso? Entonces, necesitamos trabajar en ella. La regulación, entonces, va a invitar a que yo pueda trabajar en mi expresión emocional. Necesitamos, entonces, invitar a los niños a que en un ambiente controlado, en el aula, ellos puedan sentir que van en todos esos matices de la emoción, que puedan sentir que su cuerpo se pone tenso y que gritan, pero que también se relajan y se calman. Necesitamos que ellos sientan eso y que yo como adulto también me implico en el ejercicio, porque la diferencia de lo emocional con otras asignaturas es que yo muestro una guía, ellos la siguen, pero no necesariamente yo tengo que entrar. Y la pedagogía de lo emotivo le hace un llamado al adulto, donde si el niño ve que tú como adulto entras, él entrará. A ti también como adulto te van a pasar cosas, claramente. La invitación no es que lleves tu emoción sin que, o que expreses tu emoción de cualquier manera, ¿no? Que tú también en un proceso personal pases por ella y tú también te vayas permitiendo cosas en el aula y en tus relaciones, claramente, con otras personas. Si el niño ve que tú entras, él entrará. Si papá y mamá ven que ellos entran, yo también entraré. Y será muy importante crear un contexto seguro, donde no haya burla, donde yo no me sienta intimidado ni ridiculizado por expresar esa emoción. Si eso ocurre, lo que va a pasar es que nos vamos a contraer, vamos a tener miedo y difícilmente pues seguiremos pues en ese programa. Ahora, si llega a ocurrir, pues hay que persistir, como cuando el ejercicio de las tablas de multiplicar no nos dan, pues lo volvemos a intentar. Aquí hablaremos también de regular la emoción y los sentimientos, de tener habilidades de afrontamiento. Pedrito, cuéntame, cuando algo no te sale bien, ¿tú qué haces? ¿Cómo lo resolviste? Podemos aprender también aquí a través de historias, de libros, de cuentos, de narraciones de la vida cotidiana, para que ellos nos cuenten cómo lo han hecho o poniéndome en el lugar de otro. Los cuentos son muy potentes para que el niño pueda ver cómo un personaje en una historia logró superar una tristeza o logró superar una sensación de frustración o una sensación pues que lo desafió. Y por último, la capacidad de generar emociones positivas que me lleven al bienestar, de generar alegría, entusiasmo, se vuelve esencial para que el niño descubra que él puede ir decidiendo qué hace con eso que va sintiendo. Entonces, esencial estas dos primeras competencias que van a sembrar como el piso, poner van a dar el edificio de lo que sigue, van a sentar las bases, perdón, se me iba la palabra. Vámonos a la tercera. La tercera tiene que ver con la autonomía, es decir, yo soy capaz, si ya en la regulación esto se anunciaba,
pues la autonomía empieza a hablar de que yo soy capaz de elegir cosas por mí. En el contexto tal vez de las organizaciones es yo soy capaz de decidir qué quiero. Yo soy capaz, además, si no lo logro, de ser responsable de conversar sobre las consecuencias. Esa palabra o esa acción es muy importante, porque el que yo traiga una emoción, que yo elija una emoción, no me excluye de la consecuencia que tiene para mí haber expresado esa emoción. Entonces, si Carlitos o Pedro en su clase expresa su rabia y te dice, mira, profe Sol o profe Fabiola, es que tú me enseñaste a que yo debo mostrar mi ira o debo mostrar mi rabia y gracias por enseñarme eso y yo he golpeado a 2 o 3 estudiantes o 2 o 3 de mis compañeros, pues él necesita aprender que esa emoción tiene una consecuencia y que él necesita hacerse cargo de lo que esa emoción le trae, con una alta conciencia o con una baja conciencia. Miren que la autonomía va a contribuir a la conciencia. Qué bello eso. La autonomía va a contribuir a la conciencia. La regulación va a contribuir a la conciencia. Pero la conciencia también va a incorporarme capacidades para poderla regular y entender que Claudia, que Fabiana, que Constanza, ¿quién más está por acá? Que Diego, que Carmen, que Catherine, que Marcela, todos los que estamos acá somos responsables de las emociones que nos empiezan a aparecer. Parece ser que somos responsables de los recursos económicos del hogar, que somos responsables del trabajo, de los roles y responsabilidades. Pero las emociones, como que ahí vemos qué hacemos con ellas. No. Como persona, como familia, como maestro, como municipio, como Chile, necesitamos que cada país, que cada organización, que cada familia desarrolle la autonomía de hacerse responsable de sus propias emociones. Sigamos entonces donde íbamos. Entonces, es la capacidad de gestionar la autoestima. Entonces, María José dirá, es que me encanta ser María José. Me encanta ser María José. Me encanta ser Carmen. Esto habla del autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué me quiero enfocar en esas capacidades? ¿En qué no? La autoestima entonces traerá el reconocimiento de quién soy desde el ser, pero también desde el hacer. Que yo pueda ver también a mis estudiantes sabiendo que este es muy bueno en esto, pero no tiene que ser bueno en todo. Y que yo se lo pueda contar, que sus compañeros en el aula se lo puedan decir, que además haya un ambiente de respeto frente al otro, frente a la diferencia. Ya lo habíamos mencionado, las responsabilidades ante la vida, de analizar críticamente lo que pasa en el contexto social de mi municipio, de mi país, de la región, y que pueda, esto me parece, pero esencial, que yo pueda reconocer, aceptar que cuando no puedo, que cuando las situaciones cotidianas de la vida me llevan a no saber qué hacer, yo pueda decir, ¿me ayudas? Que yo pueda decir, ¿me ayudas? Todos tenemos fortalezas en muchas cosas, pero tenemos limitaciones en otras. Entonces, que en el aula yo pueda propiciar la conversación de que es bueno cada uno, pero que cuando Fabiola le pida ayuda a Belén o María Fernanda le pida ayuda a Marta, eso sea una conversación natural, no una conversación de Marta, te quedó grande ese trabajo, ¿sí? Que Claudia le diga a Nicole, pero Nicole, ¿cómo es que no sabes hacer eso? Muchas de las dificultades que yo encuentro en el trabajo que hago con adultos, vamos a contar este secreto, es que nos cuesta pedir ayuda.
porque creemos que eso nos hace vulnerables y frágiles. Y nos metemos en unos líos terribles por eso. Entonces, esta autonomía pues va a trabajar esa competencia. Entonces, sigamos acá. Aquí va a entrar la autoestima, la automotivación, que ante una situación adversa yo pueda decir, y yo soy capaz de. La autoeficacia, que es soy capaz de ir a las emociones y poder sacar el mayor provecho de ellas. Soy capaz de hacerme responsable de mis acciones, que puedo ver mis consecuencias y cómo la emoción contribuyó a esa consecuencia. Una actitud positiva ante la vida, esto creo que en el contexto de la pandemia también es muy importante, y es, tal vez tú no creaste el COVID, tal vez tú no definiste la situación de pobreza o de riqueza que hay en tu país o en tu región. Tal vez tú no definiste muchas cosas, pero las tienes ahí, están ahí, al frente. Me gusta contar una historia muy corta que ilustra esto, y es, yo estoy en casa haciendo algo, tengo un vaso de agua aquí al lado, pasa mi hija corriendo, tumba el vaso, yo me enojo y le digo, María Clara, ¿pero por qué me tumbaste el vaso? Y María Clara me responde, sí, ¿quién puso el vaso ahí? Pudiese hacer una respuesta, pero ¿cómo se le ocurre? Pero la invitación a la reflexión que trae esta afirmación es, ¿cómo me hago cargo yo de las acciones que directa o indirectamente propicié? Entonces, tal vez yo no generé la pobreza en Chile o en Colombia, es irrelevante, es qué hago con ella. ¿Cómo me vuelvo entonces un poco como protagonista? ¿Cómo me hago cargo de que esa conversación a partir de la emoción nos lleve a otro lugar? El análisis crítico. Aquí tenemos un enemigo en las redes sociales, pero pues también nos podemos apalancar en ellas. Y por último, la resiliencia, la capacidad de sobreponerme a las adversidades. Esto yo creo que también es central. El mundo, el contexto en el que Javier y yo nacimos, en el que Andrea y Karen nacieron, es un contexto en el que fuimos aprendiendo que la vida no es así. Nada, la vida tiene como todas estas curvas, tiene sus ires y sus venires. Aprender a superar la adversidad, y lo había mencionado en la sesión del martes, pues en el seminario del martes. Recomiendo muchísimo a quien le guste leer, trabajar a Boris Cyrulnik. Lo voy a poner por acá. Él es Boris Cyrulnik, creo que se escribe así. Ahí lo puse en el chat. Boris Cyrulnik es tal vez uno de los maestros de la resiliencia, y él dice que cuando sufrimos un golpe, él lo llama un trauma, y que un trauma para María José, pues estamos ante una situación y María José dice, pues yo lo superé, pero María Fernanda dice, a mí me costó tanto eso, fue tan difícil para mí, y estamos ante la misma situación. Entonces, cuando enfrentamos algo que juzgamos que es un trauma, aparece en mí dos golpes, como dos momentos. Primer golpe, la situación que originó el trauma. Ejemplo, hay un accidente y alguien que va conmigo muere. 2, alguien entra a mi casa y me violenta. 3, en el salón alguien me dice algo y me agrede. Ese es el primer golpe, el hecho en sí del trauma. Y él dice que hay un segundo golpe, que es el más fuerte, y es, dado eso que pasó, yo voy a ser visto diferente por ustedes. Ustedes me van a ver distinto a partir de ahora. Ya no me parezco a ustedes. Entonces, un ejemplo muy específico. Cuando hay una situación de violencia, donde se agrede al otro, el primer golpe es haber golpeado.
apuñalado, agredido. Pero el segundo golpe es que, dado eso, ustedes van a empezar a decir que yo soy X o Y cosa. Es más, con que solo yo me lo imagine, ya ese es el segundo golpe. Entonces, cuando alguien es violado, abusado, golpeado, solo ese contexto propicia esos dos golpes. Para que la resiliencia se pueda dar, para que yo me pueda sobreponer, necesitamos varias cosas. La primera, no juzgar a la persona que ha pasado por esa situación. No juzgar a esa persona. Ella no eligió ser violada, ella no eligió ser atacada, no lo eligió, le pasó. Dos, crear un contexto seguro para la conversación, que ella pueda hablar o el niño pueda contar lo que le ocurrió. Solamente contarlo, ya es un gran paso para ese momento de resiliencia. ¿Qué es contarlo? Ponerlo en voz, pintar, construir una escultura, hacer algo manual, para que él paulatinamente pueda ir poniendo en palabras o expresando aquello que le pasa. El teatro también, en general las artes, son una gran herramienta para que la reconstrucción de lo que me pasó se pueda representar fuera de mí. Entonces pongo en un personaje, en un cuento, en una obra, en una pintura, eso que me pasó. Y que mientras yo lo represento y lo cuento, yo no reciba señales que me digan, y eso te quedó grande. ¿Cómo permitiste que eso te pasara? Nos pasa mucho que la víctima termina siendo doblemente victimizada cuando le decimos que por qué lo permitió. Hay en el mundo muchos ejemplos, mujeres violadas, que la sociedad dice, pero es que iba de minifalda. Entonces, esa es una victimización de la víctima. ¿Ves? Esta resiliencia no solamente se va a dar por una situación violenta, sino también para que el niño en su realidad pueda resignificar, reelaborar aquellas situaciones que le hayan costado trabajo. Así sea, aprenderse las tablas de multiplicar. No tengo que ser violado para trabajar la resiliencia. Lo puedo hacer con situaciones cotidianas y sencillas que a él le impliquen un desafío. Entonces, ahí está un poco como amplia, pues como el contexto de qué es esa autonomía emocional. Las personas que tienen esta competencia alta son capaces de hacerse cargo de sus emociones. Aceptan que ellas son protagonistas de sus emociones. Eligen qué hacer en contextos específicos. Vámonos a la cuarta. La cuarta competencia, entonces, es la competencia social. Miren que aquí vamos a empezar a salir de mí hacia afuera. Ya no dependen tanto de mi propio ser, evidentemente sí, pero están más en el contexto de la relación con el otro. Pues esta competencia social pues nos va a traer la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica pues capacidades de comunicación, de respeto, de comunicación asertiva. Entonces nos pone en el terreno de dominar habilidades sociales básicas. ¿Sí? ¿Cómo llego a un sitio? ¿Qué hago en ese sitio? ¿Cómo converso en ese sitio? ¿Cuáles son como las normas que en ese contexto social se han definido? ¿Cómo respeto la opinión del otro? Lo que el otro piensa, lo que el otro dice. La comunicación receptiva, la comunicación expresiva, el compartir la emoción, que sea legítimo que conversemos acerca de las emociones o de los comportamientos o de los juicios que nos traen la emoción. Aquí entrará la asertividad, que yo pueda expresarle al otro lo que siento. Esto creo que es, tanto en los contextos organizacionales como escolares, es muy importante. Creemos, y este es tal vez de los mitos más grandes que hay en inteligencia emocional, y es que alguien es inteligente emocional si oculta muy bien sus emociones. Imagínense esa locura. O sea, alguien que disfraza muy bien su emoción es el inteligente emocional.
No hay nada más equivocado que eso. Que yo le pueda decir, Claudia, eso que dijiste me desagradó, pero yo te quiero escuchar más porque tal vez tu idea tiene algo que yo no he descubierto de mí. Es decir, yo necesito ponerle al otro también lo que me pasa. No crear aquí como un espacio de contención donde, Claudia, me estoy muriendo por dentro. No te voy a contar qué siento, pero mira mi cara. Eso no nos va a llevar a ningún lugar. Va a provocar lo que corporalmente pues ya sabemos. Entonces, continuemos. Aquí también trabajar en la prevención y solución de conflictos. Trabajar ahí una metodología, la voy a escribir por acá, tal vez, no sé si la conocen, que es la comunicación no violenta. No sé si la conocen. Si alguien la conoce, me parece que tiene ahí una herramienta maravillosa, no violenta. La comunicación no violenta la desarrolló un psicólogo que se llama Marshall Rosenberg, ahí lo estoy poniendo en el chat. Él trabajó en países donde hay un conflicto armado alto y estableció una metodología para trabajar la mediación de conflictos a través de un modelo que él ha llamado la comunicación no violenta. Entonces, también si deseas trabajar un plan allá en tu institución educativa, está recomendadísimo que conozcas la comunicación no violenta y la trabajes, pues la conozcas primero pues, y la trabajes pues de una manera sistemática ya en tu institución. Y por último, pues la capacidad de gestionar situaciones emocionales. Que yo te plantee desafíos, situaciones en contextos reales del trabajo, bueno, en general de situaciones de la vida, para que conversemos de cómo la resolveríamos. Aquí pueden entrar también el cuento, las historias, las obras de teatro, en general el arte y todas sus expresiones nos van a ayudar mucho en estas capacidades, en estas competencias. Y por último, lleguemos a las competencias para la vida y el bienestar. ¿Sí? Estas competencias, o esta competencia, pues fundamentalmente lo que va a ayudar o lo que va a contribuir es a desarrollar la capacidad de adoptar un comportamiento apropiado. Es decir, esto que me pasa, ¿yo cómo lo resuelvo? Aquí miren que es tal vez la quinta, porque si no tengo clara la conciencia emocional, la autonomía emocional, la regulación emocional, pues difícilmente voy a saber cómo me comporto en determinadas situaciones, ante los desafíos de la vida, cuando vaya a jugar un partido de fútbol, o vaya a entrar al aula, o tenga una discusión o una conversación con un adulto. Entonces, que yo pueda aprender aquí a ponerme objetivos adaptativos. Cuando me refiero a un objetivo adaptativo, es que yo pueda definir metas en mi vida donde la emoción participa y que yo pueda elegir en ese objetivo de la vida qué emociones me acompañan a lograr ese objetivo. Entonces, si deseo incrementar mis, no sé, capacidades en matemáticas o lograr ser un mejor deportista, cómo lo emotivo participa de esa decisión más allá solamente de la parte técnica o cognitiva. Que me acompañe, como ya lo mencioné, en la toma de decisiones, que yo aprenda a buscar ayuda y a generar o a incorporar recursos en esas decisiones que estoy buscando. Aquí entra también todo lo que implique la cultura ciudadana, la colaboración, la participación. Sé que pues, acá en Colombia tengo más claro que tenemos prácticas democráticas. Entonces, acá, por ejemplo, se elige un personero, que es como el representante de los estudiantes, y los estudiantes son quienes eligen al personero. No sé si en Chile exista una figura similar, o por lo menos acciones democráticas dentro del mismo contexto escolar. Seguramente las hay, con seguridad. Ya María José me dice que sí. Entonces, esas competencias entran, o esas acciones democráticas entran ahí,
sea, que no, la elección del personero, pues, ¿qué emoción entras ahí? Entra la rabia, la indignación, el cómo tumbo al otro o el cómo construyo con el otro. Entonces, cerremos estas 5 competencias, pues hablando de el bienestar emocional y fluir, que lo vimos el pasado martes en la sesión que tuvimos de bienestar. Entonces, el resumen está acá. Todo el corazón de esas 5 competencias están aquí. Si deseas tomarle una fotico, hazlo. Si no, en unos minutos te voy a pasar una diapositiva, una imagen donde las vas a tener. ¿Vale? Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Entonces, a partir de este momento, ya hoy han escuchado mucho a Gabriel, mucho, 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 y yo creo que este es el momento de que pasemos a conversar. Hay un compatriota de ustedes, chileno, a quien aprecio mucho, Humberto Maturana, dice que el conversar es un modo particular de vivir, pero no vivir de cualquier manera, de vivir juntos, coordinando cosas, coordinamos acciones unos con otros. ¿Será que nos vemos el jueves a las 2 de la tarde y entras al link y yo te pido esto? Esa manera de conversar hace que nosotros hagamos, pero él habla también del emocionar, y a mí eso me parece bellísimo. No es la emoción, es el emocionar, es una acción. Y esa conversación construye realidades. Cuando yo invito a Karen, ¿y qué tal si tú me cuentas o qué tal si hablamos acerca de tal cosa? ¿Qué te pasa con eso? Y Karen me cuenta eso o nos cuenta eso, empezamos a transformar la realidad. Si cambiamos nuestras conversaciones, pues nuestra vida va a cambiar, dice el maestro Humberto Maturana. Y por eso los quiero invitar a que ya en unos segundos nos vayamos a trabajar en salas. ¿Qué es salas? Hoy estamos aquí no recuerdo cuántos podemos estar, creo que estamos más de 40. Y cuando Gabriel, vayamos 61. 61. 61, sí. Imagínate, María José, mejor aún todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirnos como en pequeños grupos. Y la idea es que en esos grupos conversemos acerca de estas 3 preguntas. Y es, a ver, en mi institución educativa o en el contexto de mi trabajo o donde yo estoy, ¿qué competencia de estas 5 que vimos? ¿Cuál creo yo que es donde los niños y nuestros adolescentes están más desarrollados? Donde vemos la competencia más arriba. ¿Y cuál de ellas vemos como más no tan desarrollada? ¿Y qué se nos ocurriría hacer para que estas competencias estuvieran más arriba? ¿Qué se nos ocurriría? Que por lo menos escribamos una idea, por lo menos una idea. Entonces, si tuvieron chance de tomar la fotito, si no, denme un segundo, voy a pegar las preguntas acá en el chat para que también las puedan tener, las puedan ver. En un segundo yo las voy a copiar por acá. Entonces, aquí está, estoy pegando las preguntas en el chat, acá, las acabo de poner ahí, ¿sí? Y denme un segundo también, yo voy a agregar la imagen. Espérenme que se me perdió la imagen. Denme un segundo, por favor, que se me perdió la imagen. Ya la vi. Ya la vi, para que puedan. Su ordenador. Aquí ya está. Entonces, en este momento en el chat se está subiendo la imagen. Pueden ir al chat y descargar la imagen.
en esa imagen están las 5 competencias. Si por alguna razón también tú conoces otro modelo donde trabajes otra competencia u otras, están bienvenidas también. Lo importante no es que tiene que ser este modelo, no, es que sea, yo sugiero este, pero si tú trabajas otro, estás bienvenido. ¿Me confirman, por favor, si logran descargar la imagen? ¿Sí? Sí, vale. Perfecto. Vamos a dar un minutito para que puedan copiar las preguntas, descargar la imagen. Y mientras tanto, yo voy creando las salas. Entonces, vamos a crear, a ver, María José, somos 60. Entonces, vamos a crear tal vez unos 6 grupos, ¿sí? A ver. Entonces, voy a dar un minutito. Vamos a estar tal vez unos... aquí en Colombia es la 1:18, creo que allá son las 3:18, ¿cierto? De manera que podamos estar, eso Karen, gracias, que podamos estar tal vez unos 15, 20 minutos conversando y cuando regresemos, por favor elijan un moderador y que ese moderador pues, nos pueda contar cómo, a qué conclusión llegaron. Pues vimos esto, nos dimos cuenta de esto. Para que no necesariamente vayamos de una en una. Ahora, si el moderador piensa que es la mejor opción, también estará bien, ¿vale? Entonces, voy a crear las salas. Allá en tu computadora o en tu celular, probablemente va a aparecer una invitación, un mensaje donde te están invitando a ir a salas. ¿Sí? Por favor, dale a aceptar. Y procuren hacer el ejercicio. En los 15 minutos nos vamos a regresar donde estemos. ¿Listo? Porque el ejercicio también pudiese continuar en tu institución, allá con, ya pues como en la cotidianidad del trabajo, pues en otro momento. Entonces, arrancan las salas ya. Te va a tocar con cualquier persona. ¿Listo? Entonces nos vamos ya. Denme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo, que yo no había visto aquí un pequeño detalle. Denme un segundo, perdónenme. Tranquilo, Gabriel. Nosotros ya, tenemos paciencia. Bueno, arranca el ejercicio ya. Si te aparece ya la invitación, dale a aceptar. Muy bien, ahí se están yendo toditos. Invitar a ver, voy a poner pausa en la grabación. Bueno, ya aquí todos empiezan a llegar nuevamente. Qué bueno haber visto otras caras, otras voces. Eso estuvo maravilloso. Marcela, el video, esto queda grabado y luego lo vas a poder ver completo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya empiezan a llegar todos. Juan, un gusto verlo. Juan Sandoval. Gracias, don Gabriel. Muchas gracias, Juan. Por aquí ya empiezan a llegar. ¿Ya alguna vez habían trabajado en salas, Marcela y Juan? Sí. No. Sí, sí. Ah, perfecto. Retornamos. Ah.
Perfecto, qué maravilla escuchado otras voces, haber ¿Dónde visto se va? otras caras. Tuve oportunidad de entrar ahí como un poco oculto a varias de las salas y la conversación estaba, pero buenísima. Entonces, me gustaría, tenemos unos 20 minutos, entonces probablemente, no sé si nos dé para escucharnos todos. La idea es que luego la conversación se siga ampliando en la institución educativa, en el lugar de cada uno, porque pues esto no para acá. Pero me gustaría invitar a qué grupo nos quiere contar qué apareció, de qué se dieron cuenta, qué conversaron. Nosotras podemos. Dale, Neri. En realidad estábamos dos solamente con Marcela. Estábamos las dos. Y bueno, la primera pregunta que era sobre la competencia, ¿cierto? Más desarrollada, me parece, sí. Ajá. Hablamos sobre la empatía. Como que lo generalizamos, porque yo trabajo con niños de básica y Marcela en la media. Okay. Pero estuvimos de acuerdo en que la empatía sí se ha desarrollado en los niños, lograr ponerse como en el lugar del otro y respetar también a sus compañeros, a sus pares, a los docentes, etc. La menos desarrollada, en cambio, es el tema de la competencia social, el expresar y gestionar el tema de las emociones, lo que están pensando, que les cuesta expresar, ¿cierto?, lo que están sintiendo y manejar también a la vez esos sentimientos. Entonces, a veces pueden reaccionar ante situaciones como mínimas o muy alterados, o por el contrario, muy retraídos. Entonces, y eso se ha dado también, yo creo que por el tema de tanto en pandemia, todo este tiempo que llevamos un poco encerrados, y como que recién estamos volviendo de a poco a la normalidad, y para los niños, especialmente para los adolescentes, ha sido como un proceso bastante difícil. Entonces, eso encontramos que es lo que cuesta y lo que hay que trabajar. Okay. ¿Y cómo podemos potenciar esto? Bueno, trabajando con talleres grupales, tratando de incluir a todos, ¿cierto?, los compañeros, a los pares, trabajando también el tema de las emociones, hablamos con Marcela, con el resto del equipo docente. Ya, ojalá que todos estuviésemos así como en sintonía con esto, para poder trabajar como el equipo, como de una manera integral. Y también, obviamente, siempre incluyendo a la familia, que es como el fundamental, lo que tú decías delante, Gabriela, ahí en la sala, fundamental el trabajo con la familia, porque en casa también hay que cambiar a veces ciertos patrones para poder lograr cambio también en los niños, porque si no igual va a ser bien difícil. Y eso. Y priorizar el tema, bueno, como dije, los docentes, el emocional a veces antes de los objetivos pedagógicos. A veces hay situaciones que quizá eso pasan a segundo plano y hay otras cosas que trabajar en los niños. Entonces, eso también pensamos. Claro, me encanta eso que dices, Neri, porque hagamos los 200 ejercicios de álgebra o los 25 libros que hay que leer, pero eso de lo emotivo no importa. Ahorita vemos el curso emotivo. De hecho, hay veces estas prácticas compiten porque te pongo a llenar el test o el examen de las competencias cuando lo que yo estoy sintiendo es otra cosa. Entonces, necesita armonizarse. Y también el que puedan trabajar con cuentos, con historias. Creo que hay muchos libros donde a un personaje le pasó algo, se perdió o perdió algo o se expresó de tal manera. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Crees que se comportó de manera adecuada? ¿Por qué crees que le pasó eso? ¿Y qué crees que sentía? Y si tú fueras él, ¿qué harías? Eh, También llevarlo al teatro, pues en pequeñas obras también creo que puede ser muy potente, pero el libro y la historia tiene una capacidad alta de ser muy trabajada. Entonces, el grupo de Neri y de Marcela, que lo tomó la pandemia también, no llegaron todos, pero lo hicieron muy bien. Entonces, a las dos, muchas gracias. ¿Qué otro grupo nos quiere contar? ¿Qué pasó? En la sala 5. Sala 5, dale, Javier. Sala 5. En cuanto a la pregunta de qué competencia de educación emocional estamos viendo más desarrollada en nuestros alumnos, Sí. la gran mayoría compartíamos en que la competencia más desarrollada es la competencia social. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen una buena comunicación, se ayudan constantemente, tienen un buen compartir entre ellos,
son muy empáticos. Cuando hay algunos que andan medio aproblemados, los otros se preocupan de ellos, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puede ser esto? Uno piensa porque antes de que empezara esto de la pandemia, los niños habían dificultades con ellos en la sala, qué sé yo, sobre todo en las escuelas más grandes. Y esto pensamos que puede ser por el tiempo que estuvieron alejados, porque se echaron más de menos, querían estar con sus compañeros. Entonces tal vez eso ayudó también un poco. ¿Ya? En cuanto a la segunda, que dice, ¿cuál menos? Nosotros pensamos que la conciencia emocional. ¿Por qué? Porque los niños no saben expresar muchas veces lo que sienten. No pueden nombrar sus emociones, no las reconocen y les cuesta manejarlas. ¿Ya? Ellos simplemente actúan. La autonomía emocional, la falta de autoestima, ¿ya? Veíamos también, ¿ya? Ahora, en cuanto a que no confían en lo que pueden hacer, bajas expectativas de algunos niños, ¿ya? Les cuesta automotivarse. Eso tiene que ver con la otra emoción, que es la emoción de la autonomía emocional. Entonces veíamos que estaban estas dos, como que la conciencia emocional por un lado, ¿cierto? Que es la que menos se trabaja, y la otra es la autonomía emocional. Y en cuanto a lo que deberíamos hacer, decíamos que buscar estrategias para subir la autoestima de los niños, los que tienen baja autoestima, motivarlos ante las expectativas de vida, o sea, como decían en delante, llevar personas a la escuela que les hable, y sobre todo personas que son, ojalá, del mismo medio. Si son rurales, mejor todavía. Porque si es una escuela rural, ellos van a entender que los rurales también pueden hacer muchas cosas. ¿Ya? Ayudarles a que valoren lo que tienen, y lo otro es trabajar con ellos en familia, como lo dijeron delante, también pensábamos que era una buena idea, y esto se puede trabajar en un ramo que tenemos acá en Chile que es orientación. ¿Ya? Esa es una hora que tenemos durante el año y que podríamos aprovechar, sobre todo con este mismo taller. Podríamos desglosarlo en pequeñas clases, que si yo, y podríamos hacerlo perfectamente durante el año, lo que les ayudaría también mucho más. Y eso es. No, Javier, muchísimas gracias. Creo que nos estás diciendo ahí muchas cosas. Yo pues resueno diciendo que yo he encontrado que hay una pregunta muy básica que puede ayudar a lo emotivo, y es, dime, ¿eso te agrada o te desagrada? ¿Eso te agrada o te desagrada? Esa pequeña pregunta ya me ubica en un lugar emocional distinto. Puede ser que si me desagrada, tal vez puedo estar en la rabia, en la tristeza, en el miedo, pero si me agrada, de pronto puedo estar más en la alegría, en el entusiasmo, en la ternura, ¿sí? También lo traigo al nivel del pensamiento. No le estoy diciendo cómo te sientes, le estoy preguntando desde el pensamiento dónde se ubicaría, para que elija dos opciones. Sé que es muy básica, pero puede dar lugar a contagiar el que yo hable de cómo me siento. Ahora también puedo aventurarme, y cuéntame qué sientes. Cuando me dices eso, ¿qué sientes? Y que él lo exprese en sus palabras. Ya más adelante, ¿y dónde lo sientes? O vamos a pintarlo, ya como en ejercicios más elaborados, pintar un cuerpo, una silueta, también, ¿y dónde es eso que siento? Y le decía a Marcela y a Neri que la próxima sesión vamos a trabajar el medidor emocional. Y el medidor emocional nos va a llevar a ubicarnos en son 4 cuadrantes, y nos va a ubicar en uno de esos 4 cuadrantes para al final llegar a 100 emociones. Con los más pequeñitos vamos a trabajar solo 4 cuadrantes, pero con los más grandes podremos trabajar 100 emociones. Entonces le va a pegar a la conciencia emocional, ¿por qué no a la regulación? También de cara a la autoestima, es qué personaje admiras de tu familia, de la región, y ese personaje, ¿tú te pareces a él? ¿Qué te gusta de ese personaje? Para que yo pueda aparecer yo, ¿por qué no de la mano de otro?
digamos que en autoestima se pueden trabajar de muchas maneras, pero que en general yo pueda reconocer en qué soy bueno, qué me gusta de mí. Yo creo que hay ahí bastantes estrategias. Y también escuché, Javier, la posibilidad de saber, es que en mi institución aparece más fuerte esta competencia, pero en la tuya es opuesta la competencia. Es decir, ¿qué tal si, y ahí le mando ese mensaje a María José, qué tal si entre instituciones se sientan a conversar de cuáles son las buenas prácticas que tienen en una institución que le pueden compartir a la otra? Qué interesante eso. Qué interesante que un estudiante de un colegio o de una institución vaya a la otra y conversen entre los mismos estudiantes acerca de las estrategias que están usando. Qué bonito, tejer una comunidad de aprendizaje en relación a lo emotivo. Entonces, dejo ahí ideas, María José, para que ya ustedes como municipalidad puedan decidir cómo lo hacen. Bueno, un grupo más, creo que nos va a dar para un grupo más. Esto va a quedar como empezado. ¿Quién más nos quiere contar? A ver, la expresión emocional. Ya, grupo 1. Eso. Tenemos aquí dos. Dale, Liliana. Sí, tenemos dos aquí. Nos tocó, yo soy de escuela rural, me tocó con escuelas urbanas y tenemos diferentes realidades. ¿Ya? Yo voy a hablar de la parte rural porque trabajo en escuela rural. Ya, la competencia más desarrollada en mi estudiante es la competencia social, es la capacidad para mantener buenas relaciones. Yo este año no he tenido conflicto entre los estudiantes, se han llevado bien, ellos saben expresar lo que sienten. En ese lado yo creo que es lo más desarrollado entre ellos, ¿ya? Y la que les cuesta un poco más es la autonomía emocional, que es la capacidad para gestionar la autoestima, la responsabilidad ante la vida, analizar críticamente lo que pasa. Esa parte les falta a ellos desarrollar. ¿Ya? Y la forma para trabajar todo eso, yo creo que la forma, no sé, es mi forma de pensar, pero hay que incorporarlo en las actividades diarias, no como actividades aparte, como en el diario vivir, por ejemplo, a la hora de almuerzo, a la hora de desayuno, a la hora del recreo, al momento de hacer un grupo, ¿es cierto? Y trabajándolo de forma paralela, de forma que yo no trabajarlo, no decirle hoy día vamos a trabajar no sé, la emoción de la ira, no, que ellos solo cuando se produzca el momento, ¿cierto? Ver qué pasó, cómo lo hicieron, cómo reaccionaron, por qué lo hicieron. Entonces, ir aplicando en el diario vivir, para que ellos, que no sea algo, un contexto aparte. No, yo aprendí que la ira es enojarse y que no tengo que enojarme, no sé. Pero no, es la práctica es donde se aprende. Eso pienso de la parte de mi punto rural. La parte urbana falta ahora de mi grupo que hable. Liliana, gracias por contarnos eso. Yo creo que cada institución irá encontrando su lugar, cómo lo va aplicando. Algunas creen que lo recomendable es tener una asignatura y ponerlo ahí. Otras, como tú, dicen, no, es que esto es transversal, porque la vida es emoción. Entonces yo puedo trabajar la emoción al momento de llegar a la clase o al colegio, claro, pero también la puedo trabajar en matemáticas, o sea, es transversal. Me gusta más lo segundo, claramente, que lo primero, pero también comparto que si yo voy encontrando un lugar, pues tal vez cada institución necesita recorrer un camino. Yo creo que el camino tiene que ser caminado, pero si te vas por la estrategia que estás planteando, yo creo que es mejor. O sea, es más potente. No segmentamos el saber y la experiencia, porque es una sola. Entonces, quiero invitarlos a todos. Sé que nos quedamos muy cortitos en el espacio. La siguiente sesión y la que sigue, además, esa va a ser aún más conversada. En la siguiente yo les voy a plantear cómo es el medidor emocional, cómo se puede usar en el aula. Lo vamos a experienciar nosotros para que luego ustedes lo hagan con sus propios estudiantes, ¿sí? Entonces va a ser seguramente una sesión donde vamos a ver una sola herramienta, una sola, pero que le vamos a sacar mucho jugo. En relación a esta que estamos cerrando, pues nada, invitarlos a que ya pues la acción práctica nos lleva más a un terreno pues de
de educación emocional, y es pues, ir nuevamente al modelo de competencias que hemos acabado de ver y que puedan elegir por lo menos una de esas 5 competencias. Si por alguna razón no eres profesor, no eres maestro, pues la puedes trabajar para ti mismo o con el equipo de trabajo con quien hoy estás, o por qué no con tu familia, pero sí que no te desconectes de ella. Entonces, en relación a esa competencia, que tú mismo puedas decir, ¿qué objetivo espero lograr yo al trabajar esa competencia? ¿Qué espero lograr? Segundo, ¿cuál va a ser la actividad con la que vas a trabajar ese objetivo, esa competencia? Les recuerdo que les he enviado algunas actividades de educación emocional, pero seguramente sé que ustedes pueden tener otras. Entonces pueden tomar como base esas herramientas o la que ustedes puedan elegir. Entonces, si voy a trabajar la autonomía emocional, específicamente la autoestima, y mi objetivo es acompañar a los estudiantes a que identifiquen sus fortalezas y sus debilidades. ¿Con qué actividad? Con la actividad tal. Ahora, ¿a qué público va dirigida? Cuando digo público me refiero es que va a ser a los niños entre los 5 y los 7 años, o a los niños entre los 8 y los 10 años. Porque si la vas a trabajar en tu institución, pues puede ser que trabajes la misma competencia, tal vez de pronto la misma actividad, pero varía en el nivel de detalle o de profundidad el público al que la diriges. Y por último, que puedas plantear qué recursos vas a usar, qué materiales vas a usar, cuánto tiempo te va a durar la actividad. Y por último, pues cuéntale a tus compañeros de tu institución educativa cómo te fue, qué pasó, de qué te diste cuenta, qué se te dificultó. Ese es un ejercicio de metacognición que nos va a ayudar a saber, como cuando aprendíamos matemáticas o español o la geografía de Chile, si yo acerté o no, o qué aprendizajes me fueron llegando o no. Entonces, pueden tomar como base, insisto, cualquiera de las actividades que les he compartido en los documentos de PDF o cualquier otro pues que puedan encontrar. Estoy también abierto y disponible por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirme, ¿sí? Voy a poner por acá nuevamente mi correo, que es contacto@gabrielvasquez.com.co, o mi número celular, que es, ya lo estoy poniendo por acá, 776-0921. Ahí lo puse, ahí está el teléfono con el indicador para Colombia y mi número celular. Entonces, la idea es que tanto lo emocional como la educación emocional no se aprende en un libro. Alguna vez me enseñaron, ¿quién sabe mucho de inteligencia emocional? Y el 90% de la sala levantó la mano. Y luego, ¿y quién es inteligente emocional? Creo que todos bajamos la mano. Entonces, esta sesión es una sesión para aprender lo conceptual. Pero los maestros y los estudiantes somos nosotros mismos. Eso es lo bello de esto. Desde mi parte, agradecerles, me voy inmensamente feliz de haber podido conversar con ustedes. Hoy los sentí conversadores. Qué bonito eso. Vamos a abrir más participación en la siguiente sesión y prepárense. Estoy convencido que el medidor emocional no solamente les va a gustar, les va a encantar, les va a fascinar, y también me alegra mucho que eso ocurra. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, que tengan una muy feliz tarde y espero el día de mañana que ya puedan tener esta grabación allá en YouTube para que la puedan compartir. Excusas y disculpas con quien no logró participar, pues nos fuimos quedando un poco cortitos de tiempo. Entonces, Gabriel, antes de que finalice esta sesión número 4, recordarle a los colegas que el 4 de noviembre a las 15 horas corresponde la sesión número 5 de la ruta emocional, y la sexta finaliza el 18 de noviembre
a las 15 horas. Y por último, desearte un buen viaje y que todo salga bien para ti como representante, ¿no es cierto?, de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar en ese congreso. Viaja a España, así que yo sé que todos los colegas te deseamos lo mejor y te vemos pronto hasta noviembre. Así que buena estadía y una buena participación. María José, muchísimas gracias por esos deseos. Sentí la energía mientras lo dijiste, los llevo en el corazón. Este espacio y este ejercicio será comentado allá en Barcelona con el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, con la RIEP. Si alguno logra estar de manera virtual o, por qué no, presencial en el Congreso, pues maravilloso. Necesitamos más prácticas como esta. Entonces, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo entonces en el mes de noviembre. Que le vaya Ya, muy bien. muchísimas gracias y activen los micrófonos y nos despidamos. Así. Chao a todos. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, que estén Chao, bien. Gabriel, gracias. Gracias. Chao, colegas, que estén bien. Chao, chao. Chao. Que os vaya bien, Gabriel. querido. Buen viaje.